Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas, como siempre, en esta ocasión a la 17ª ya conferencia enmarcada dentro del ciclo de conferencias que, como saben, en este curso 2024-2025, ALUEX pone en valor el valor de la cultura. Vamos a saludar a nuestra protagonista del día. Ella es Nazaret Rodrigo Ponces, la directora general de Asuntos Europeos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muy buenas tardes, Nazaret. Gracias por acompañarnos, por tu presencia en este foro, en este ciclo de conferencias. Un verdadero placer contar contigo. Muchísimas gracias. Por supuesto, a la Junta Directiva y socios y socias de ALUEX, esta Junta Directiva encabezada por su presidente, por Juan José Caravaca. Muy buenas tardes también. A la senadora y también portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Amparo Torres. Gracias también por acompañarnos. Un placer contar con tu presencia. A las intérpretes de lengua de signos, que ya saben que todas las semanas, todos los lunes, nos acompañan para acercar estas conferencias a todas las personas sordas y que de este modo el conocimiento que a través o que desde ALUEX se proyecta a toda la sociedad albaceteña, pues que también llegue a esta parte de la sociedad, a toda la comunidad sorda y que el conocimiento y este ciclo de conferencias sea inclusivo y accesible. A nuestras compañeras gráficas, en este caso a Carmela, a Adela también. Bueno, gracias, como siempre, un lunes más por grabar estas conferencias. Ya saben que después las pueden encontrar una vez editadas en la página web de la Diputación de Albacete y también de la propia asociación de ALUEX, y a los medios de comunicación, como no, en general, por acercarse todos los lunes a este ciclo de conferencias. Especialmente nos lo permiten siempre que hagamos esa mención especial a la Tribuna de Albacete, con la entrevista que todos los martes pueden encontrar a nuestros protagonistas en la contraportada de la Tribuna de Albacete. Y, como no, a todos ustedes, ya saben, la esencia también de ALUEX y de este ciclo de conferencias. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Con la conferencia de hoy abrimos este miniciclo que ya avanzábamos la semana pasada, este monográfico que durante todo el mes de marzo y también algún lunes del mes de abril vamos a dedicar a la mujer, a diferentes aspectos relacionados y vinculados con mujeres. Hablaremos de la mujer de ayer y de la mujer de hoy, aunque en realidad las mujeres de hoy somos lo que somos gracias a las mujeres de ayer. Mujeres de ayer vinculadas, en este caso, a Europa, a la construcción de Europa, como las que nos va a presentar hoy nuestra protagonista, Simone Veil, Marga Klompe, Greta Thunberg, que han dado lugar a las de hoy, como Ursula von der Leyen o como Teresa Rivera. Una conferencia que además cobra especial importancia y protagonismo en el marco del 8 de marzo, que celebrábamos el pasado sábado, Día Internacional de la Mujer, ya que nos va a permitir, con esta conferencia y con el resto de las programadas, descubrir y también visibilizar el papel fundamental que han desempeñado estas y otras tantas mujeres en la historia y también en la construcción de Europa, de la Unión Europea, destacando aquellas que abrieron caminos, que lucharon por la igualdad, por la diversidad y por la inclusión. Es una oportunidad la que hoy se nos brinda para poder profundizar, porque conocemos los temas, pero poder profundizar en aquellos retos que quizás sean o son más inmediatos, como aumentar la representación femenina en los puestos de liderazgo, como combatir la violencia de género, cerrar la que todavía continúa, la brecha salarial que todavía continúa, o combatir las diferentes corrientes machistas. Bueno, de todo esto, que no es poco además, nos va a hablar Nazaret Rodrigo. Se la voy a presentar de manera un poco más extensa. Nació en Ciudad Real, graduó en Pedagogía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su trayectoria profesional la ha vinculado con diferentes actividades profesionales, laborales, ha sido coordinadora de formación e idiomas, también ha sido desarrolladora de campañas de sensibilización
en igualdad y en conciliación, también en discapacidad. Ha desarrollado y coordinado numerosos proyectos educativos y socioeducativos, docente en varias y en diferentes materias. También ha sido concejala en el Ayuntamiento de Tomelloso, en Ciudad Real, vicepresidenta de la Asociación Cultural El Viejo Ciervo, también en esta localidad, en Tomelloso, y en la actualidad, como les decía al inicio, es directora general de Asuntos Europeos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, iniciamos este monográfico, lo iniciamos por todo lo alto con ese, bueno, pues con ese acercamiento que realizamos a estas mujeres que contribuyeron a construir lo que es la Unión Europea tal y como la conocemos hoy en día. Muchísimas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Nazaret. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, María José. Gracias por tu presentación y tu introducción. Me gustaría también saludar a Amparo. Muchísimas gracias, senadora y portavoz del Grupo Municipal Socialista aquí. Y, por supuesto, quiero saludar muy especialmente a todos los presentes, pero especialmente a LUEX, que es la causa de que yo esté aquí con vosotros y vosotras esta tarde. Estoy muy agradecida de acompañaros y tengo especial interés también en agradecer la labor que a LUEX y su junta directiva y los socios y socias lleváis a cabo. Ejemplo de ello es este ciclo de conferencias, pero también son los cursos, los talleres, los clubes de lectura, que al final tienen un impacto, yo creo que muy positivo en toda la sociedad de albaceteña, de vuestra localidad. Así que, Juanjo Caravaca, lo personalizo en él, que ha sido quien se puso en contacto conmigo para proponerme estar aquí. Y bueno, pues para mí, como directora general de Asuntos Europeos del Gobierno de Castilla-La Mancha, es un verdadero placer. Y aprovecho también para daros un saludo y un abrazo del presidente del Gobierno y del vicepresidente segundo, de Emiliano García Paje y de José Manuel Caballero, respectivamente. Me gustaría también agradecer a la Diputación de Albacete por dejarnos utilizar esta, que es la casa de todos y un recurso extraordinario para poder llevar a cabo un ciclo de conferencias como es este, y con los medios y los recursos que pone a disposición es una maravilla. Así que muchas gracias también. Y, por supuesto, a las compañeras de interpretación. Estoy muy contenta de que todas las personas que hemos estado aquí arriba de momento hemos sido mujeres, que esta vez es como un poco extraordinario, pero bueno, también un poco de esto es de lo que hemos venido a hablar. Y el objetivo con el que preparaba esta conferencia es doble. Por un lado, me gustaría que conozcamos y profundicemos en una serie de mujeres que han sido referentes y pioneras en las instituciones de la Unión Europea, y algunas otras que, aun no formando parte de las instituciones, sí que creo que han sido muy ejemplares, que nos han abierto los ojos y que al final se han convertido en ese espejo en el que nos miramos muchas de nosotras y que al final han impactado en lo que es la Europa que hoy conocemos. Por otro lado, también me gustaría que al final pues, reflexionáramos un poco sobre cuáles son los retos del presente y del futuro que tienen que ver con la materia de igualdad en cuanto a una igualdad real, ¿no? Una igualdad de género que exista no solamente en las instituciones, sino también en la sociedad en general. Y me encantará dejar un ratito para que podamos compartir y podáis también tomar la palabra si os apetece para alguna pregunta o compartir alguna experiencia o poner en este foro pues, cualquier cosa que consideréis interesante al hilo de este tema. Me pongo las gafas porque ya... La presbicia. Voy a cronometrar también porque me da más seguridad saber que vamos bien de tiempo. Bueno, una de las partes con las que vamos a comenzar esta ponencia tiene que ver con el impacto de las mujeres en la Unión Europea a lo largo de la historia, y esto sería inabarcable realmente porque hay muchas mujeres que, aunque no han sido tan reconocidas como algunos hombres, pues sí que han tenido una aportación extraordinaria
Pero bueno, he querido seleccionar, yo creo que las más fundamentales, o al menos las que yo he considerado que no podían faltar. Y, por supuesto, comenzamos con una figura de las más emblemáticas en la historia de la Unión Europea, que es Simone Veil. Fue una destacada política y defensora de los derechos humanos en Francia, conocida principalmente por su compromiso con la justicia de los derechos de las mujeres y su lucha, por la justicia social. Nació el 13 de julio de 1927 y fue víctima de la persecución nazi durante la Segunda Guerra Mundial, siendo deportada a Auschwitz cuando era pues simplemente una niña, experiencia que sin duda marcó su vida y moldeó su carácter proactivo. Veil se graduó en Derecho y Ciencias Políticas, lo que le permitió más tarde desempeñar un papel fundamental en la política francesa. En el 74, como ministra de Salud en el gobierno de Jacques Chirac, presentó la famosa ley que despenalizaba el aborto en Francia, conocida como la Ley Veil. Este importante avance legal no solo transformó la vida de millones de mujeres en Francia, sino que además tuvo un efecto dominó en otros países europeos, impulsando debates y reformas en torno a los derechos reproductivos y autónomos de las mujeres. El impacto del trabajo de Veil en Europa es incontestable. Su enfoque humanista hacia los derechos de las mujeres y su resistencia frente a la discriminación sentaron las bases para una mayor igualdad de género en muchos contextos sociales y políticos. Y como mujer, pues hemos encontrado inspiración, ¿no?, en su valentía y en su determinación, y sin duda en lo que ha sido una contribución a un cambio cultural que promueve la igualdad y el respeto por los derechos humanos. A lo largo de su carrera, Veil también ocupó importantes cargos a nivel europeo y aquí yo creo que el más significativo, puesto que fue la primera presidenta del Parlamento Europeo entre 1979 y 1982. Su labor en esta instancia reflejó su compromiso con la construcción de una Europa unida y respetuosa de los derechos de toda la ciudadanía. Y en este contexto se erigió como una de las pioneras de la integración europea y la promoción de políticas que tuvieran en cuenta las necesidades de las mujeres. Es que qué mejor que una mujer, ¿no?, que pueda defender cuáles son realmente también nuestras necesidades. Falleció el 30 de junio del 2017, pero su legado continúa vivo. Yo no sé si conocíais a Simone Veil, me alegra un montón. Su vida y su trabajo sirven, yo creo que hoy en día todavía, para inspiración, ¿no?, de las nuevas generaciones de mujeres que luchamos por nuestros derechos y buscamos la igualdad en las diversas esferas de la sociedad. Continuamos con una mujer clave también, como es Marga Clotet, que fue la primera mujer miembro de la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que, como seguro que sabéis, es la predecesora del actual Parlamento Europeo, cuando todavía no había Unión Europea. Dejó la Asamblea en 1956 para formar parte del gobierno de coalición de centro-izquierda neerlandés y fue nombrada ministra de Acción Social, convirtiéndose así en la primera mujer en ser nombrada ministra en los Países Bajos. Su enfoque integral ha sido también un modelo para muchas políticas en Europa y fue pionera en la promoción de la igualdad de género en un momento en el que este tema no era prioritario en la agenda política. Las bases que estableció siguen siendo relevantes hoy en día, puesto que aboga por un enfoque más inclusivo y equitativo en las políticas y en las acciones que se llevan a cabo en la Unión Europea. Y uno de sus logros como ministra fue la primera ley del país sobre protección social universal. Continuamos con Nicole Fontaine. Fue una destacada política francesa, una figura influyente también en la configuración de la Unión Europea contemporánea. Y su carrera estuvo marcada por su compromiso con la integración europea
y los derechos humanos, destacándose especialmente durante su mandato como presidenta del Parlamento Europeo entre el 99 y 2002. Uno de los logros más destacados de Nicole Fontaine fue su contribución al desarrollo y adopción de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual consolidó un conjunto de derechos personales, civiles, políticos y sociales garantizados tanto para ciudadanos europeos como para residentes. La Carta abarca desde la dignidad humana y la libertad hasta la igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. Como presidenta del Parlamento Europeo, pues utilizó también su influencia para asegurar que los principios establecidos en la Carta fueran ampliamente discutidos y aceptados por los Estados miembros. Su liderazgo fue fundamental para superar las reticencias iniciales de algunos países, preocupados por la posible limitación de la soberanía nacional. La importancia de la Carta también radica en que se convirtió en un instrumento de referencia esencial para proteger los derechos humanos dentro de la Unión Europea. Aunque inicialmente no tenía carácter vinculante, su inclusión en el Tratado de Lisboa del 2009 le otorgó la fuerza jurídica plena que necesitaba. Uno de los logros más notables también de Fontaine fue su papel en la adopción del euro como moneda única en Europa. Su liderazgo ayudó a facilitar la transición y a reforzar la confianza en el proyecto de una Europa unida, tanto entre los ciudadanos como entre los líderes de los Estados miembros. Este esfuerzo fue crucial para la estabilización económica y la cohesión política de la Unión Europea, lo cual ha permitido a Europa enfrentar desafíos económicos con mayor solidez. Y además de su trabajo en el ámbito económico, Fontaine también fue una defensora apasionada de los derechos humanos y de la democracia en general. Durante su presidencia en el Parlamento Europeo, el Parlamento amplió sus esfuerzos para proteger los derechos fundamentales y promover la democracia, tanto dentro como fuera de la Unión. Creía firmemente que una Europa fuerte debía ser también una Europa justa y solidaria. Otro aspecto importante de su legado es su contribución a la ampliación de la Unión Europea, y es que apoyó la inclusión de nuevos miembros, entendiendo que una Europa más amplia y diversa sería capaz de desempeñar un papel fundamental en la política de integración de la Unión Europea. Como veis, está bastante de actualidad, ¿verdad? Todas las reivindicaciones y el trabajo que hizo sigue estando de absoluta actualidad. Increíble. Aunque Nicole falleció el 17 de mayo del 2018, su liderazgo visionario, como decimos, ¿no? y su trabajo pues sigue estando muy presente hoy en día. No solo ayudó a consolidar estructuras políticas y económicas, sino que también inspira a futuras generaciones de políticos y políticas y a ciudadanía comprometidos con el proyecto europeo. Vamos acercándonos a la actualidad, como veis, cada vez un poquito más. Y llegamos a Roberta Metsola. Metsola inició su trayectoria académica en Derecho en la Universidad de Malta y continuó su formación en su especialización en Derecho Europeo y Comparado en el Colegio de Europa en Bélgica. Su profundo conocimiento de estas áreas le proporcionó una sólida base para enfrentarse a los desafíos políticos y legislativos que se le presentarían más adelante a lo largo de su carrera. En 2013, Metsola fue elegida como miembro del Parlamento Europeo, representando al Partido Nacionalista de Malta, afiliado al Partido Popular Europeo. Desde entonces ha trabajado incansablemente en diversas comisiones, entre ellas la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Su labor en este ámbito ha destacado particularmente por su enfoque en temas de justicia, seguridad y migración, áreas que son críticas para la cohesión y estabilidad de Europa. Y uno de los momentos más significativos de la carrera política de Roberta Metsola llegó en enero del 2022, cuando fue elegida presidenta del Parlamento Europeo. Y en este nuevo rol, Metsola se convirtió en la tercera mujer, como habéis podido comprobar porque he ido dando cuenta de las dos anteriores, en ocupar esta posición en el
más alto cargo y representación del Parlamento Europeo. Y además fue la primera maltesa en alcanzar este estatus. La elección de Metsola fue vista como un paso hacia adelante en la representación equitativa de género en la política europea, así como un reconocimiento de Malta en el panorama político de la Unión Europea. Y como presidenta del Parlamento, pues también actual, también tiene la responsabilidad de dirigir las actividades legislativas del cuerpo, representar al Parlamento en las relaciones externas y supervisar la administración y organización interna. Y su liderazgo está marcado por una firme defensa también de los valores europeos, como son la solidaridad, la democracia y los derechos humanos. La verdad es que ha sido un placer verla en persona porque tiene mucho contacto con todas las instituciones europeas y ahora os contaré cuál es esta institución que nos afecta más de lleno como región. Y es verdad que tiene mucha presencia y mucho interés en lo que las regiones tenemos que decir a Europa y en conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los europeos y europeas que no estamos en Bruselas, pero que somos igualmente europeos, y cómo la cercanía al territorio tiene un papel crucial en la toma de decisiones de Europa. Y eso, para mí personalmente, me parece también muy de admirar de Metsola. Otro bloque de la conferencia que me parecía también muy interesante es dejar un espacio para las nuevas voces y las nuevas referentes. Y en este nuevo bloque me gustaría nombrar algunas de estas mujeres porque, bueno, sí que es cierto que hoy en día, aunque no formen parte de las instituciones, como decía al principio, sí que pienso que hay mujeres que tienen un impacto muy importante y que sin duda pues, afectan muy en positivo, no solamente para ser referentes para sus iguales en sus diferentes generaciones, sino también para despertar y remover a quienes tienen la responsabilidad y el honor de representar y de trabajar por la Unión Europea. Y este, por ejemplo, es el caso de Greta Thunberg. Y por eso he puesto aquí a esta chiquilla, porque me parece espectacular como una niña. Ahora ya ha crecido un poco más, claro, porque ha pasado un poquito de tiempo, pero yo recuerdo ser joven, quiero decir, adolescente, y escuchar, bueno, no tampoco adolescente, pero bueno, más joven que ahora, y escuchar y ver a Greta Thunberg en televisión, en los medios de comunicación, y quedarme prendada de cómo esta chiquilla, ¿no? A priori una niña, tenía la necesidad de salir y de defender lo que es para ella y para todos, ¿no? Pero lo que para ella y desde su perspectiva de joven y la necesidad de que quienes ahora están en la responsabilidad de cuidar lo que es fundamental, que es la casa en la que vivimos, nuestro planeta, debemos hacer, y que sea una persona tan joven, pero además que sea una mujer, pues para mí fue sin duda revelador. Y por eso la he traído, porque tal vez esta chica a mí me removió y me impactó. Y creo también que el mensaje que traslada ha hecho unir a muchos jóvenes también en esa necesidad de removernos y de armarnos para que lo que es nuestra casa, como decía, ¿no? Y toda la política que tiene que ver con medio ambiente y con una visión mucho más sostenible, pues pueda prevenir la situación que se nos puede desembocar o que, por desgracia, también ya viene avisando con respecto al cambio climático. Y es que es un derecho de las generaciones presentes, pero también futuras, ¿no? Que seamos responsables y que cuidemos lo que es de todos. Y por eso la he traído, ¿no? Porque este activismo medioambiental de Greta pues, captó la atención de millones de personas en todo el mundo.
no ha formado parte de instituciones europeas, pero sí creo que suma en lo que significa la construcción de Europa y en general de una mirada muy importante desde cualquier generación, pero sobre todo en materia de medio ambiente y desde diferentes ámbitos, porque me acuerdo que también cruzó el charco y se fue a Estados Unidos en una balsita. Bueno, de verdad, cosas realmente impactantes. Yo no sé, la familia de esta muchacha tiene que sufrir mucho porque es espectacular. Y por eso he querido traerla, ¿no? Porque ella trae consigo este mensaje claro. El futuro de nuestro planeta depende de acciones inmediatas. Y este mensaje ha resonado en las instituciones europeas y ha empujado a los gobiernos de diferentes partes del mundo a considerar fundamentales las políticas sostenibles y mucho más responsables. Y como decía, ¿no? También creo que una de las cosas que más se echa de menos a veces es tener referentes, y que sea joven creo que también es muy inspirador para nuestros jóvenes, que también son muy comprometidos, ¿eh? Muy bien, pasamos ahora a hablar de Cristina Maestre. Cristina Maestre sí forma parte de las instituciones. Ella es manchega, ella es conquense y es eurodiputada en el Parlamento Europeo desde 2019. Y ha dedicado gran parte de su vida a la actividad política y al servicio público, destacando su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo sostenible. Cristina Maestre, como eurodiputada, ha trabajado incansablemente en diversas comisiones, incluyendo la de Desarrollo Regional y la de los Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Su labor se ha centrado principalmente en promover políticas que fomentan el bienestar social y la cohesión entre Estados miembros de la Unión Europea. En un contexto donde la participación femenina en la política sigue siendo un desafío, Maestre ha sido una voz activa en la promoción de la igualdad de oportunidades y aboga día a día por medidas que aseguren la representación equitativa de las mujeres en todos los niveles. Una de sus contribuciones más significativas ha sido su impulso en iniciativas que buscan erradicar la violencia de género y empoderar a las mujeres en el ámbito laboral y político. Y en su trabajo en el Parlamento han promovido también la implementación de políticas que garanticen el acceso a recursos y oportunidades para las mujeres, así como el apoyo a programas que fomenten su participación en la vida pública y económica. Y bueno, a mí me parecía muy interesante también que como manchega tengamos a una eurodiputada allí. Además he tenido la oportunidad de conocerla personalmente en una charla que dio en un centro educativo de Tomelloso, y fue una maravilla porque es tremendamente cercana, es una persona muy comprometida, pero también muy buena comunicadora. Yo creo que eso también es muy importante y es muy inspirador, ¿no? Pues sobre todo cuando el público al que se dirige, en este caso que es como yo la conocí, pues era un centro educativo donde hay tantos ojos brillantes que están mirando y con orgullo ven a una manchega representando a su tierra y luchando por los intereses de toda la ciudadanía en general, no solamente obviamente de Castilla-La Mancha, pero sí que es sin duda un espejo en el que mirarnos, y creo que es un referente extraordinario. Avanzamos y me parecía interesante también hablaros de Kata Tuto. Yo no conocía a Kata Tuto, he tenido la oportunidad de hacerlo recientemente desde que tengo el cargo de directora general de Asuntos Europeos, y es que Kata Tuto es la recién estrenadísima presidenta del Comité Europeo de las Regiones, que es, como decía, ese órgano consultivo en el que formamos parte todas las regiones de los Estados miembros y donde tenemos voz y voto
y tenemos una participación y un impacto muy alto en las regiones y las ciudades. En el caso de Castilla-La Mancha, nuestro presidente del gobierno es el miembro titular y su miembro suplente es José Manuel Caballero, el vicepresidente segundo. Entonces, siempre que hay comité de las regiones, pues van uno de nuestros dos miembros, o bien el presidente o bien el vicepresidente segundo. Y es que el pasado 20 de febrero tomó posesión Kata Tuto. Y la verdad es que era espectacular porque es una mujer también muy inspiradora, es una mujer que ha trabajado muchísimo para también tener el papel que tiene dentro de las instituciones europeas y es muy comprometida, es también muy cercana, que yo es una característica que destaco mucho y que valoro mucho de las personas que tienen la responsabilidad y el honor de representar a la ciudadanía. Y en su caso es que siempre está hiperpendiente de todas las aportaciones que se hacen en el Comité de las Regiones o de cualquier noticia que ve donde las regiones tenemos una demanda, una necesidad, un problema. Ella es muy sensible y muy permeable y me parece fundamental, y más ahora con su cargo de presidenta. Así que, bueno, pues como no iba, por supuesto, aquí a contaros un poquito más de Kata Tuto. Ella es húngara, de hecho ha sido alcaldesa de Budapest y ha construido una carrera impresionante, como digo, en el ámbito político, destacándose sobre todo, como os comentaba, por su compromiso, por su cariño, por su cercanía y por su trabajo incansable en la defensa de los principios democráticos y en el desarrollo de las regiones. Desde su posición, Kata Tuto ha abogado incansablemente por políticas que impulsen el desarrollo regional equilibrado, la innovación y la solidaridad entre regiones. Su enfoque en la descentralización y el empoderamiento local ha sido crucial para la implementación de proyectos que buscan reducir las disparidades económicas y sociales dentro de la Unión Europea. Uno de los aspectos más relevantes del liderazgo de Kata Tuto es su capacidad para abordar los desafíos contemporáneos. Y es que es muy creativa. Y yo pienso que la creatividad también es una aptitud muy importante para solucionar problemas. Y es que los problemas están a la orden del día y yo creo que son parte, ¿no?, de nuestro día a día en cualquier ámbito laboral o personal. Y que Kata Tuto tenga esta capacidad de ver de manera muy sistemática y que pueda ver los problemas desde un punto de vista súper holístico y con esa capacidad de crear y mejorar siempre que hay un problema encima de la mesa, me parece muy funcional. Ha promovido activamente la participación ciudadana en la toma de decisiones, lo cual también es fundamental porque las políticas europeas no las hacen en Bruselas. Las políticas europeas debemos hacerlas todos y todas. Todas las personas que estamos aquí somos ciudadanos europeos y por eso es tan importante que cuando se llevan a cabo proyectos o vienen fondos a las ciudades, fondos estructurales, fondos FEDER, EDUSI, el Fondo Social Europeo, que tenga participación ciudadana, que si se va a hacer una remodelación o que va a afectar a un territorio, es crucial que se cuente con las personas que lo van a hacer suyo y que es para ellas. Esto es súper importante y es verdad que Kata también defiende a capa y espada la participación ciudadana en la toma de decisiones. Como mujer, en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres, ahora veremos, la trayectoria de Kata Tuto en la política europea representa un ejemplo inspirador, como os cuento, y demuestra la capacidad de las mujeres que tenemos para liderar y realizar aportaciones significativas en la construcción de la Europa que queremos todos. Ha trabajado incansablemente por promover la igualdad de género, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, y apoya políticas que buscan garantizar una representación equitativa
y justa de las mujeres en todos los niveles de gobierno. Esto se repite todo el rato, ¿no? Lo de la representación equitativa. Ahora veremos un poco por qué. Y por hacer un apunte más de Katatuto, bueno, pues como decía, para mí es una figura clave en la escena política europea actual, y su trabajo es un poderoso recordatorio de la importancia de tener mujeres que lideran y que lo hacen tan bien, con tanto esfuerzo y con tanto trabajo, pero sin duda que merece la pena porque ella es una de ellas. ¿Os está gustando? ¿Todo bien? Estoy aquí yo hablando todo el rato. Bueno, seguramente llegamos a una de las mujeres que no hace falta que yo os diga mucho su nombre, porque creo que cualquier persona que, aunque está en alemán, sabría decirlo, porque no paramos de escucharlo todo el rato. Y eso, por un lado, sin ninguna duda, es muy buena señal también para las mujeres. Ursula von der Leyen, nacida en 1958 en Bruselas, proviene de una familia con una marcada inclinación hacia el servicio público. Y esto es así porque su padre fue un político alemán y sin duda algo influyó en su percepción del mundo y en la vocación que tiene Ursula von der Leyen por la política. Von der Leyen se graduó en medicina en la Universidad de Hannover y comenzó su carrera profesional como médico antes de pasar a la política, lo cual, sin ninguna duda, le proporcionó una visión humanitaria y empática que ha sido fundamental, yo creo que también en su trabajo. En cuanto a su trayectoria política, Ursula von der Leyen ingresó en los 90 en la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Rápidamente ascendió en las filas del partido y ocupó diversos cargos de relevancia, entre otros el de ministra de Familia, Mayores, Mujeres y Juventud, o ministra de Trabajo y Asuntos Sociales y de Defensa, en diferentes periodos. Cada uno de estos cargos pues, le ha permitido consolidarse como una figura de autoridad y respeto en la política alemana y también en la europea. Es en julio del 2019 cuando fue elegida presidenta de la Comisión Europea, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto desde la fundación de la Unión Europea. 2019. Bueno, más vale tarde, ¿no? Este logro no solamente marca un hito histórico, sino también subraya su papel crucial como líder femenina en un ámbito dominado tradicionalmente, como vemos, por hombres. Y desde su posición ha liderado la implementación de políticas clave. Recordad, 2019, 2020, pandemia, COVID, y cómo la Unión Europea tuvo que tomar decisiones, y en este caso la Comisión Europea poner sobre la mesa los Next Generation EU, que son los fondos gracias a los cuales pues estamos vivos, os diría, ¿no? Y lo que podría haber sido una de las peores crisis de la historia, pues nos han sin duda hecho una red de seguridad y de protección bastante importante. Otra de ellas también ha sido la transición ecológica del Pacto Verde Europeo y la transformación digital de la economía europea. Ursula von der Leyen representa una figura de poder, ¿por qué no decirlo?, y de decisión, como decimos, en un contexto donde la igualdad de género todavía enfrenta numerosos desafíos. Ha impulsado políticas destinadas a mejorar la igualdad de género y los derechos de las mujeres, demostrando que su influencia va más allá de la simple presencia femenina en altos cargos. Es un motor de cambio y de progreso. Además, su gestión ha enfatizado la importancia de la colaboración, la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo de una Europa más fuerte y unida.
Y hago también un apunte porque sabéis que la labor que tiene la presidenta de la Comisión Europea es la de formar el Colegio de Comisarios. Y Ursula von der Leyen tenía clarísimo que quería que la mayor parte de sus comisarios y comisarias fueran comisarias. Y se ha quedado un poco corta para lo que a ella le hubiera gustado porque no ha conseguido ese porcentaje que no llega ni a la mitad de representación femenina en el Colegio de Comisarios, pero sabéis también que esto es tremendamente complejo porque ya no solamente lo que Ursula von der Leyen propone, sino lo que luego todos los estados votan y deciden cómo queda conformado ese colegio de comisarios. Pero bueno, lo que quiero destacar es que ella tenía un compromiso firme con que hubiese una alta participación de mujeres dentro del nuevo colegio de comisarios, que sabéis que está también recién echadito a andar, que se configuró en el diciembre del pasado año. O sea, nada, hace 4 meses. Vamos a hablar de Teresa Rivera, que es su mano derecha, vicepresidenta de la Comisión. Sabéis que ella también ha sido ministra para la transición ecológica y el reto demográfico en España. Muy orgullosa de tener también una España que tiene un puesto de responsabilidad tan importante como es el de Teresa Rivera y que es sin duda cabeza ahora mismo de la Comisión Europea. Además de su trabajo en cuestiones ambientales, Teresa Rivera representa un modelo de liderazgo contemporáneo y ha combinado su dedicación a la sostenibilidad ambiental con su firme compromiso también con la igualdad y se ha convertido, sin duda, al menos para algunas, en una figura inspiradora tanto en España como en el contexto europeo. Está muy valorada Teresa Rivera en Europa. Ambas líderes son ejemplo de cómo las mujeres pueden y deben estar en posiciones de influencia para guiar a Europa hacia un futuro más justo y sostenible. Sus esfuerzos han moldeado las políticas actuales de la Unión Europea, promoviendo siempre ese equilibrio entre economía y la protección de los derechos sociales y la protección del medio ambiente, entre otros. Y os quiero contar algo, pero es que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo no sé si esto se ve bien, se ve fenomenal porque la pantalla es enorme. ¡Qué maravilla! No sé si se aprecia alguna diferencia entre una imagen y otra. Aparte del color que da la información, obviamente, de que están tomadas en momentos muy distintos. La primera es de 1978, la segunda es del 2024. Bueno, son fotos tomadas en el Parlamento Europeo. En la primera no se aprecia mujer, creo que hay una. Hay una mujer, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Una está girada además. Bueno. Y bueno, pues en 2024 pues tenemos, afortunadamente, ¿no? otra situación. No obstante, y aunque podáis decir, bueno, pues ha habido un cambio significativo, vamos por el buen camino, sin duda, por supuesto que sí. Pero quería compartir también este gráfico de las mujeres en el Parlamento Europeo. Como veis, el porcentaje que está abajo en rojo es el porcentaje que representa a las mujeres y la parte verde es el porcentaje de hombres. Ha habido un progreso adecuado, pero bueno. Estamos en el 39,3. Somos la mitad de la población. Yo creo que no, al menos hay que llegar a ese 50%. Bueno, esto era simplemente pues para también situarnos en cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Esa imagen fotográfica de
únicamente una institución, el Parlamento, pero bueno, que sirve un poco de ejemplo de cómo ha ido cambiando el hemiciclo y cómo hemos ido también las mujeres tomando un poco ese papel y esa importancia, esa representación. No como mujeres, o sea, no somos simples humanas colocadas en un sitio, sino que tenemos un papel y un desempeño fundamental, como hemos visto a través de las mujeres que nos han precedido. Y el último bloque de la conferencia pues, tiene que ver con los retos actuales y futuros. Como no, vamos a hablar de qué tenemos encima de la mesa, de lo que estamos tremendamente orgullosos y orgullosas de este progreso, ¿no?, que venimos diciendo, pero existen todavía muchos desafíos por delante. Uno de ellos, pues justo de lo que estábamos hablando, ¿no?, el aumento de la representación femenina. Hace muy poquito, la semana pasada en Tomelloso, estaba en un acto que organizaba una entidad bancaria y quien estaba al frente de la presentación de la ponencia era una mujer. Y a mí pues, me pareció extraordinaria, intervino súper bien. Y cuando terminamos, pues nos hicimos una foto de recuerdo y los miembros y los compañeros y compañeras de la entidad dijeron, pues vamos a hacernos una foto que, claro, pues la entidad organizaba pues como de recuerdo. Pues suben todas las personas de la entidad bancaria, estaba solo ella. De repente, yo diciendo qué bien que las mujeres, entidades bancarias, que también es como un ambiente muy masculino, todo hombres, menos ella en la foto. Digo, es que a veces se nos olvida, ¿no?, que seguimos todavía en un contexto que es muy masculino. Que no debería ser ni masculino ni femenino, debería ser un entorno, un contexto, un espacio con hombres y mujeres, pero nos cuesta un poquillo todavía, estamos en ello. Y quería comentaros pues justo eso, ¿no?, que es fundamental que cuando miramos hacia adelante, uno de los retos que yo creo que tenemos en el camino todavía, pues esta representación de las mujeres en posiciones de liderazgo y en diferentes ámbitos. Hemos avanzado, por supuesto, pero las mujeres siguen estando súper presentadas en la política, en los negocios y en otros sectores clave. Y es imperativo fomentar la participación femenina mediante iniciativas y programas que promuevan la capacitación, la mentoría y el acceso a redes de influencia. Estos programas, pues, desde mi punto de vista, son muy importantes para derribar barreras estructurales que aún persisten y para asegurar que las voces de las mujeres sean escuchadas en las tomas de decisiones. Otro aspecto fundamental y sangrante, diría, es la violencia de género. Otro reto, yo creo que el que más duele también, ¿no?, porque implica vidas, implica violencia vicaria, implica familias destrozadas y los esfuerzos y las políticas dirigidas a erradicar esta lacra no son suficientes. Y en esta materia tenemos que seguir trabajando con todas nuestras fuerzas y con todos los recursos que existan, porque es fundamental acabar con algo tan terrorífico como es la violencia de género, y más hoy en día, donde además parece que determinados sectores quieren blanquear esta violencia tan terrible y donde vemos día tras día que tenemos que seguir mejorando sin ninguna duda y trabajar hacia modelos exitosos que sirvan como prevención y también como una gran reacción para acabar con la violencia de género. Y aquí hago un apunte, y es que considero fundamental la educación en este sentido.
La educación desde las aulas, pero la educación desde la sociedad, la educación desde las familias. Siento tremendo orgullo de que en mi generación existe mucho respeto, o al menos he tenido la grandeza de rodearme de hombres y de compañeros que siempre han valorado a las mujeres y que nos han respetado, y jamás se les ha ocurrido poder amenazarnos o hacernos sentir violentas. Pero tengo una sensación terrible porque en mi labor docente descubro cómo en muchas ocasiones las nuevas generaciones vienen con una perspectiva más retrógrada que la de mi generación. Y digo, ¿pero qué está pasando? Estamos yendo hacia atrás en un aspecto crucial y donde no podemos retroceder ni un poco. Y ahí pienso y os hago cómplices y os hago un ruego para que, por favor, nuestros jóvenes, hombres y mujeres, entiendan que el respeto es la base de la sociedad y que nunca la violencia va a ser el medio para conseguir absolutamente nada. Otro asunto, la brecha salarial. Aquí ha habido tremendo progreso también, pero bueno, sin duda, los datos de Eurostat, que es la Oficina Estadística de la Unión Europea, nos dice que en 2022 el número total de personas empleadas fueron aproximadamente 200 millones en la Unión Europea. De estas 200 millones de personas, 85 millones eran mujeres, ¿vale? Y que las mujeres tienden a trabajar menos horas y en sectores con salarios más bajos que los hombres, y esto representa una brecha salarial del 10% en Europa. Y aquí os hago también un inciso, porque estamos hablando todo el rato de Europa, pero bueno, en esta materia, Castilla-La Mancha y nuestro compromiso es tremendamente firme, y por eso el Gobierno regional pretende aprobar la ley que acabe con la brecha salarial en Castilla-La Mancha a finales de este año. Y es que es vital promover equidad salarial, pero no solamente eso, sino que muchas veces las mujeres también estamos sometidas a una crítica social, a una atmósfera en la que parece que si no nos dedicamos a los cuidados o no le prestamos demasiada atención a nuestros pequeños o a nuestros mayores, o no somos un 10 y estamos trabajando muchas horas para lo que es nuestra labor y nuestro trabajo, parece que estamos faltando de alguna forma a nuestra condición, ¿no? O que estamos fallando. No estamos fallando. Cuando te dicen, no, es que qué suerte que tu pareja te ayuda. No me ayuda, porque las cosas del hogar no son mías, son del hogar y de las personas que viven en el hogar. Y el cuidado de los menores y de los mayores exactamente igual. Entonces, bueno, pues es que esa brecha salarial muchas veces pues también tiene que ver con las barreras que nos ponemos nosotras mismas en muchas ocasiones, porque es muy complicado a veces no dejarse arrastrar por esa atmósfera que te culpabiliza de alguna manera. Y por supuesto, y con esto cerramos, las corrientes machistas actuales, como decíamos hace un momento. Yo no puedo ignorar cómo algunos sectores de nuestra sociedad ponen en peligro los logros que hemos conseguido, y simplemente yo creo que esto también nos sirve para recordarnos que es muy importante que lo que hemos conseguido no lo veamos como algo aferrado y consolidado, sino que tenemos que seguir peleándolo y bueno, es que a la vista está. Ya no solamente hablo de los derechos de las mujeres y de la igualdad, es que hablo de algo tan básico como la democracia, que a día de hoy está puesta en tela de juicio también por la importancia de la Unión Europea como institución. Es decir, que lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo y con tanto trabajo se nos puede derrumbar. Entonces es fundamental que al menos estas corrientes machistas nos pongan un poco de nuevo la atención y el foco
en que no podemos bajar la guardia y en que es fundamental la educación, como decíamos antes, ¿no? Y la sensibilización de las generaciones presentes, que son las futuras. Cuando dicen, no, es que los jóvenes del futuro, no, los jóvenes son hoy también. Y hoy están expuestos a un montón de desinformación que también les condicionan muchísimo. Es súper importante que sean personas críticas, que sepan separar la información del conocimiento, que sepan dónde deben ir, dónde pueden buscar y que después configuren su propio criterio, pero que no se ponga en tela de juicio lo que con tanto esfuerzo y como hemos visto con tanto trabajo han conseguido y hemos defendido las mujeres a lo largo de la historia. Y con esto concluyo haciendo un poco un resumen de esta exposición y haciéndonos también una recomendación, porque las pasadas semanas me invitaron a la participación en una presentación de un libro. Quien me invitó fue el Centro de Estudios Europeos Luis Ortega Álvarez de la Universidad de Castilla-La Mancha y el libro se llama 12 mujeres europeas construyendo la Unión Europea, de Susana del Río Villar. Yo no participé en la presentación porque le comentaba al director del Centro de Estudios Europeos que yo soy incapaz, por convicción moral, de asistir a la presentación de un libro y de participar en ella sin habérmelo leído. Y es que yo todavía no tenía el libro cuando me habían hecho esta propuesta de participar, entonces yo les dije que no podría ser, pero bueno, que contaríamos seguro con Susana y que podríamos trabajar con ello en el futuro. ¿Qué ha pasado? Pues que ya me he hecho del libro y he podido avanzar además en estas semanas un poquito con él y por eso quería recomendaroslo. Se llama, como digo, 12 mujeres europeas construyendo una Unión Europea. No habla solamente de las mujeres de las instituciones europeas, habla en general de mujeres que en general han ido contribuyendo a la construcción de Europa y bueno, pues tiene, no sé, al menos es interesante por si os habéis quedado con ganas de más y queréis leer o os gusta bucear un poco en este aspecto. Y bueno, para concluir, también me gustaría destacar el papel de tantas y tantas mujeres que no aparecen aquí en esta presentación, pero que sin duda sois la Europa que construye y que hace que seamos una Europa más fuerte y más igualitaria. Y me estoy refiriendo a todas las mujeres y a todos los hombres comprometidos con la igualdad, a todas las personas que son un referente en nuestras vidas. Hablo de madres, abuelas, hermanas, hablo de esa persona amable, esa mujer que te sonríe cuando te abre la puerta. Es decir, seguro que estáis pensando, o así me gustaría, ¿no?, que visualizáis a tantas mujeres que no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotras y que estarían tremendamente orgullosas de saber que estamos en el camino, que estamos contribuyendo a hacer una sociedad mucho más igualitaria, más justa y donde el papel de las mujeres es simple y llanamente el lugar donde debemos estar y que nos merecemos. Así que, bueno, por mi parte, nada más, espero que hayáis disfrutado, ha sido un placer y como os digo, he ido cronometrando para tener un tiempo de preguntas o intervenciones si os apetece compartir alguna reflexión, alguna experiencia desde entidades que trabajéis en el ámbito de la mujer o desde la propia asociación de Aluex o cualquier cosa que queráis, muy agradecida y espero que nos veamos en muchas más ocasiones. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Nazaret. Ha sido un verdadero placer escucharte. Y bueno, lo decía Juanjo y me hago eco. Bueno, ha estado realmente impresionante la conferencia, nos ha gustado mucho. Voy para atrás porque he visto una mano ya levantada, así que para no perder más tiempo.
Muchas gracias por su exposición. Quería comentar solo dos cosas, una anecdótica, que no es simplemente que como han nombrado a muchas mujeres, pues la primera vicepresidenta española en la Comunidad Europea, en la Comisión Europea, fue Loyola de Palacio, entre otras, pero bueno, fue la primera por decirlo. Muy bien. Pero sobre todo lo más que quería destacar es cuando ha hablado de las corrientes machistas, de la educación para mejorar las condiciones de las mujeres, si tienen en cuenta que cada vez hay más grupos, minorías o mayorías en algunas zonas en que la educación de las mujeres es incompleta porque se retira de la escolarización pues a los 10 o 12 años, que hay matrimonios forzados, que incluso existen crímenes de honor, imposición de leyes como pues Sharia y otras, si esto también se tiene en cuenta a la hora de valorar la importancia de la educación en este tipo de personas para mejorar precisamente la condición de la mujer y evitar estas corrientes machistas que imponen estas condiciones tan horrorosas a las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Tu nombre? Me llamo Puri. Puri, muchas gracias por las dos aportaciones. Y un poco para responder tu pregunta, pues por supuesto que es fundamental. Bueno, creo que estamos todos visualizando muy en concreto a qué te has referido y en concreto a una etnia muy seguramente que tiene pues esta idiosincrasia, ¿no?, dentro de su cultura y que condiciona tantísimo a las mujeres, porque por supuesto hay mucho trabajo por hacer. Te cuento mi experiencia en Tomelloso. Hay una asociación del pueblo gitano y hemos trabajado muy de la mano, porque cuando en este colectivo u otros similares, o en general, ¿no?, con una problemática similar como la que has expuesto, Puri, se impone desde fuera y parece que llegas tú y les dices cómo tienes que hacer las cosas, es un muro con el que te encuentras y con el que ya te puedes dar todos los cabezazos que tú quieras, que eso es infranqueable. Y por eso yo creo que también la clave está en precisamente ir de la mano con personas que no están fuera, que están dentro pero entienden y saben que la educación es crucial y que a las mujeres o a los hombres con 16 años no se les puede apartar del sistema educativo, y a las niñas con 11 años no se les puede apartar de la educación secundaria obligatoria. Y creo, poco a poco también hay más referentes, porque esa creo que es otra cuestión importantísima en este ámbito, y sobre todo para estos jóvenes que necesitan referentes, necesitan mujeres valientes que, a pesar de que su cultura es tremendamente estricta, han sabido abrir esa puerta y dar un paso adelante, y son mujeres formadas y son mujeres ejemplares, y creo que ese es el camino, pero sin duda, por supuesto, pues afecta mucho a estas corrientes que decimos que son pues una amenaza y que están encima de la mesa. No sé si he dado por respondida tu pregunta. Gracias. ¿Hay alguna cuestión más? Vale, voy para allá. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerte tu expositiva y sobre todo pues a través de esas dotes comunicativas que tienes tan fantásticas. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarte, vamos a ver, con todo pues ese margen que has puesto tan global y con la experiencia que tienes, sobre todo porque yo entiendo en los sectores que no ha surgido a través de la educación una mayor igualdad, pero bueno, es casi comprensible. Pero en sectores superiores en los que, incluso en países más igualitarios, ¿por qué piensas tú o dónde piensas tú que está el motivo de que no interese, entre comillas,
que la mujer llegue a esos estados de superioridad a nivel de gestión, de gobierno de un país, incluso un poquito más inferiores, ¿por qué no interesa si las mujeres tienen tanto que aportar? ¿Por qué no interesa desde tu punto de vista? Gracias. ¿Tu nombre? Gracia. Muchas gracias, Gracia. Bueno, esto es simple y llanamente mi opinión personal, por supuesto. Yo creo que en muchos casos asusta. Y lo hemos vivido en un país, potencia mundial, en unas elecciones hiperrecientes, donde se ha preferido lo terrorífico conocido por lo bueno por conocer. Y hablo, por ejemplo, de cómo hubiéramos podido tener una primera presidenta de Estados Unidos por primera vez en la historia y no ha sucedido. Yo creo que asusta, creo que da miedo, porque y veíamos muchos ejemplos, ¿no? Cuando las mujeres llegan y están en el poder, demuestran que tienen ese liderazgo, esa capacidad de gestión, esa templanza ante situaciones muy complicadas, como por ejemplo decíamos, ¿no? la que vivió Ursula von der Leyen cuando tuvo que gestionar la pandemia mundial. Pero creo que falta, no sé si que se lo crea un poco la sociedad, ¿no? Que esto es posible, claro que es posible, claro es posible. Y bueno, en muchos casos también nuestros hombres compañeros son las personas que nos impulsan y nos dan alas y nos refuerzan, pero en muchos casos no. En muchos casos nos ven como una amenaza. Y bueno, yo creo que puede ir por ahí la cosa, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Dónde que no? Ah, vale. Me había quedado atrás. Bueno, muchas gracias por toda tu exposición. Ha sido muy ilustrativa y bueno, yo creo que has abierto algunas brechas para pensar. Una de ellas a mí me ha dado que pensar cuando has comentado la percepción de quizás un paso atrás en los modos de comportarse la gente joven, muy joven hoy día. Digo, ahí las redes sociales, determinados movimientos culturales que se dicen así y a veces pensamos que igual se tendría uno que cuestionar si se tendría que poner un poco de freno en determinados aspectos. Hablo de gente joven. Otra cosa que también me ha dado que pensar es que estamos hablando lo del porcentaje de mujeres que representadas en la Unión Europea. Bueno, exacto. Cuanto más van aumentando la participación de las mujeres en determinados puestos, tenemos un aspecto que también está preocupando y es que está envejeciendo la sociedad. Es decir, las mujeres para tener puestos importantes tenemos muchas veces que dejar de lado otros aspectos del desarrollo, como es el hecho de tener más de un hijo. Hoy día tener dos a lo mejor ya es muy valiente si estás compaginándolo con un trabajo importante. Y luego el tema de, yo creo que durante mucho tiempo en el mundo político, y digo en el político, ha habido un cierto, no sé, como una, por no utilizar una palabra muy gruesa, ¿no? Pero se hablaba de paridad cuando se estaba hablando de porcentajes. Y esto está dando lugar, o pie a que estemos hablando de que esto sería extrapolable a lo mejor a cualquier partido político, a cualquiera, en cualquier país, evidentemente en unos quizás menos aún, porque yo creo que la mayoría de países no llegamos a lo mejor a este 39% de participación, porque hemos tenido que tragar con la paridad
cuando realmente se han puesto porcentajes, quizás por el miedo. Por el miedo. Yo creo que ha sido por miedo. Es una opinión, no sé, ¿qué te parece? O sea, son 3 cositas. Qué buena aportación y qué buenas reflexiones. Bueno, pues empezando por la primera. No me he traído boli, fíjate. Bueno, tengo aquí el que me han prestado. Me acuerdo. Sí, por supuesto. El impacto de las redes sociales en nuestros jóvenes. A mí me parece que nuestras generaciones son gente muy capaz y gente muy crítica y gente pues que tienen, ¿no?, unas herramientas y una formación y un conocimiento y una información a su disposición muy importante. Y lo veníamos hablando en el coche, Marta. Qué importante también que reflexionemos e intentemos trasladarle a nuestros jóvenes esa capacidad de pensar de dónde viene esa información, quién me está diciendo esto en esta red social, quién está detrás de este mensaje, ¿qué ha pasado antes en la historia, ¿no? A veces escucho a gente hablar de periodos de la vida de España que yo no he vivido y hablan con muy poco cuidado de un periodo muy complicado de la historia de España y como muy a la ligera. Tal vez también debamos mostrar qué ha pasado allá atrás para conocer, mínimo para conocer, y también, bueno, pues para tener un espíritu más crítico y más constructivo, por supuesto. No cometamos, ¿no? O tropecemos en las piedras donde ya se han tropezado. ¿Paridad? ¿Paridad o porcentaje? Totalmente. Totalmente. Sí, bueno, si es que lo hemos visto. Al final, afortunadamente, también hoy en día, pues los grupos, por ejemplo, políticos, ¿no?, pues tienen en cuenta las listas cremallera. Sí que se pretende, ¿no?, que haya una representación 50-50. ¿Es paridad? Bueno, pues habría que hacer una charla, yo creo que esto en concreto, y debatir y hablar y reflexionar y ver dónde el porcentaje representa. O sea, hay una parte bueno, que nos puede representar y otra pues que... Es que creo que es tan complicado también de abordar este asunto. Da tanto susto. Da tanto susto que hay mucho por hacer, yo pienso, y concluyo un poco con el mucho por hacer. Por supuesto, llevas toda la razón. Y el envejecimiento, al final, creo que os lo comentaba, ¿no?, de esta sensación, esta atmósfera que nos rodea a las mujeres, que nos sitúa en una situación muy complicada cuando dices, bueno, pues a lo mejor en mi entorno familiar pues me apetecería, voy a ponerme en primera persona, pues tener familia, y digo, es que como tenga un hijo mañana me lo quitan servicios sociales porque no paso horas en casa, ¿vale? O sea, estoy todo el día afuera, trabajo muchas horas y me lo van a retirar. Pero bueno, tendrían un padre, ¿no? O sea, tampoco tiene que recaer sobre la mujer, ¿no?, toda esa responsabilidad, y donde al final priorizamos. Y en función de la persona, pues se prioriza una cosa o la otra. Pero bueno, sin duda somos una población cada vez pues más envejecida, con una natalidad cada vez más baja, donde la mujer, afortunadamente, bueno, pero no por fortuna, por trabajo y por esfuerzo y por todo lo que hemos estado viendo esta tarde, desempeña papeles y trabajos y es muy activa en la vida,
Y eso obviamente pues, reduce la natalidad. También pienso que, y lo pongo como ejemplo porque tengo varios casos muy cercanos que así lo plantean. Tengo amigas que no quieren ser madre y que entienden que la decisión de serlo pues es una decisión pues muy personal, que no debe venir impuesta, ¿no? Del ya toca, ¿tú cuándo? Bueno, pues cuando se considere, ¿no? Pero bueno, al final, ¿no? Hay como aquí un cúmulo de circunstancias, la sociedad, la vida laboral de las mujeres, la carga y la responsabilidad que se nos achaca todavía, ¿no? En el tema de cuidados. Es una amalgama ahí de circunstancias que dan como resultado pues justo lo que tú dices, ese envejecimiento de la población y esa ausencia o reducción de la natalidad. Gracias. Sí, última pregunta. Muchas gracias, buenas tardes. Nazaret, en primer lugar, agradecerte y darte la bienvenida a Albacete. Esperamos verte muchas más veces aquí. Para mí un placer como compañera, como mujer, como responsable política, haberte podido escuchar esta tarde y sobre todo en algo tan importante que ha permitido a LUEX que sea que en este mes de marzo, en torno a este mes de marzo, podamos visibilizar a aquellas mujeres referentes que han puesto en pie, han sostenido y sostienen el día a día de la Unión Europea. Y sobre todo que tú hayas sido la que las ha traído aquí para dárnoslas a conocer, porque creo que eso es un ejemplo de cómo las mujeres debemos tejer red, de cómo nos debemos apoyar entre nosotras, reconocernos, empoderarnos, visibilizarnos, para que esos espacios de poder y sobre todo en el poder político que han estado tan restringidos para nosotras, pues que se vaya viendo con más normalidad que también los podemos desempeñar a pesar de que nuestras carreras políticas y profesionales siempre son mucho más difíciles, mucho más complicado que se puedan hacer durante más tiempo y que, por tanto, pues también podamos ganar esa seguridad que se necesita en el espacio público. Y me ha gustado mucho la intervención que hacía Mari Carmen y lo que ha traído a colación. Pues llevamos siglos en la historia donde pues el machismo ha construido unas estructuras de privilegio para la mitad de la población, donde nosotras hemos estado en la parte invisible de la parte privada y de la parte no reconocida socialmente. Habíamos avanzado mucho en los últimos años y yo también quiero, como has hecho referencia al Comité de las Regiones, poner en valor todas aquellas iniciativas que Castilla-La Mancha en materia legislativa ha sido pionera y que pueden ser un ejemplo en la Unión Europea y sobre todo en estos tiempos frente a ese negacionismo de la igualdad, de la violencia de género, que tan peligrosamente están calando sobre todo entre la gente más joven. Bueno, pues Castilla-La Mancha ha sido pionera en la ley contra la violencia de género y en el contexto también de nuestro país, pues fuimos y somos referentes en la ley de igualdad que se puso en marcha, también en la ley contra las violencias machistas y ahora, como tú nos anunciabas, pues Castilla-La Mancha será la primera comunidad autónoma que tenga una ley para hacer frente a la brecha salarial. Me parece fundamental que esto se conozca y que hagamos pedagogía en esos entornos europeos donde podemos tener voz y ser referentes de lo que se está haciendo en España en estos momentos tan complicados. Creo que es fundamental porque habíamos avanzado mucho en estos últimos años. El feminismo estaba ganando terreno en la defensa de la sociedad, en la interpelación de toda la ciudadanía de cómo hay que defender esa igualdad entre hombres y mujeres, pero estamos viendo que ahora mismo hay unas corrientes reaccionarias, incluso que la gente más joven percibe que el feminismo ha ido como demasiado lejos. Sí. ¿Qué crees tú que podemos hacer o que podemos trabajar en este entorno europeo desde las instituciones, cuando yo sí que soy muy defensora de que los cambios en la sociedad unas veces surgen por la necesidad de los liderazgos sociales y otras veces se tienen que impulsar desde la parte institucional? Y esto creo que ha sido un ejemplo en materia de igualdad en nuestro país. Todo lo que se ha impulsado desde los gobiernos en materia de igualdad ha ido calando como lluvia fina en la sociedad, aunque ahora estamos en este momento tan peligroso en el que podemos ver que sufrimos un retroceso. ¿De qué manera crees tú que en ese entorno europeo, como referente de la defensa de los derechos humanos y, por tanto, de los derechos de las mujeres en un contexto internacional, como una institución que es la que más vela por las garantías de ciudadanía,
podemos hacer. Para mí la Unión Europea es el espacio más seguro y la que defiende más el estado del bienestar, ¿no? Por tanto, ¿cómo crees que podemos actuar desde ahí? Pues muchísimas gracias, Amparo, por tus palabras de cariño y por tu reflexión, que es tremendamente interesante, y has hecho una cosa que me encanta, porque es que me acabas de dar una idea preciosa al poner sobre la mesa la importancia de las políticas de Castilla-La Mancha y a las mujeres. Creo que a las mujeres, y muchas veces a Castilla-La Mancha, nos pasa lo mismo, y es que no nos lo creemos. Y somos espectaculares. Bueno, en Europa Castilla-La Mancha es un referente. Y es que de verdad que no falta creérmelo, pero es un referente. Y lo es en políticas de igualdad, en reto demográfico, en materia de violencia de género y ahora, como decimos, ¿no? en el impulso que se va a dar con respecto a la brecha salarial. Tenemos que creérnoslo. Esto también es importante, y tener esa seguridad que a veces nosotras nos hacemos pequeñitas y dices tú, bueno, y Castilla-La Mancha puede parecer, ¿no?, que se hace pequeñita. Pues no, ahí estamos dando la batalla y siendo ese impulso que tira para arriba y que no, como decía, ¿no?, lo que me gusta de Catatuto es que sabe que la voz de las regiones y de las ciudades es importante. Pues claro que lo es. Con respecto a qué puede hacer Europa en materia de estas corrientes machistas que dan pues tanto susto y que ponen en peligro, nos tenemos que ir, ¿no? Nos echa Diputación. Nada, bueno, para concluir, sí. yo creo que se puede trabajar de manera bidireccional. Creo que Europa y las instituciones y las comisiones hacen su papel, hacen su trabajo. Se puede legislar también, ¿no?, que es una manera donde Europa impacta en los Estados miembros y obliga a tomar medidas y legislación porque viene de Europa. Esto sabéis que también sucede así. Y por otro lado, creo que también se puede hacer en el otro sentido. Y a multinivel. No solamente Estados miembros y Europa. Creo que puede ser municipios, provincia, región, Estados miembros, puede ser profesores, familia, amigos, amigas. Quiero decir que creo que es un tema tan sensible, tan importante y en el que se nos requieren tantos esfuerzos por todas partes, que creo que realmente lo que hay que hacer es tejer esa red que decías que nos arma como mujeres, y algo fundamental, y es tener a ellos como cómplices y como compañeros, y que no nos vean como una amenaza y que no sientan que el término feminista les hace daño, porque no es así. Feminismo es igualdad entre hombres y mujeres. Feminismo es caminar juntos con las mismas obligaciones y los mismos derechos. Sin más. Bueno, pues bonita frase Muchas con la que gracias. terminar. Vamos rápido, presidente, hacia arriba. Bueno, creo que hemos llegado a la hora en punto, justo. Así que, Nazaret, si quieres quitarte el micrófono y te colocas delante. Me ha encantado tanta Sí. participación, estoy muy agradecida, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, es que el público de Aluex le gusta saber, preguntar y tener un pensamiento crítico, claro que sí. Bueno, pues este detalle, en nombre de la asociación, para agradecer la participación de Nazaret en este ciclo de conferencias. Es el símbolo de la asociación, ese árbol que crece y que crece. Bueno, último apunte. Lunes 17 de marzo, María Teresa Santamaría, catedrática de Filología Latina, quien va a pronunciar una conferencia que lleva por título La paciente anónima a la luz de la ginecología antigua. Creo que es muy interesante esta conferencia, así que les animamos a acompañarnos otra vez más. Gracias.